Y después de 5 años que vuelvan los créditos hipotecarios es una buena noticia, sobre todo para aquellos que todavía tienen la ilusión de la casa propia. Pero en un país con tantos vaivenes en la economía y además con la inflación, hay también temor. ¿Es riesgoso sacar un crédito de esto? ¿Se dan las condiciones? Bueno, para hablar del tema estamos con la doctora Victoria Postiguillo, quien es directora de la Asociación Nacional ADCOIN, directora de Sala de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados de Córdoba. ¿Cómo está, doctora? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, decíamos, ¿no? Sacar un crédito hipotecario después de 5 años y para alguien que lo necesita es muy importante, pero el asesoramiento es mucho más importante. Es sumamente importante que existan los créditos que te permitan adquirir tu primera o tu segunda vivienda. Esto en el resto del mundo es completamente normal, pero en Argentina nosotros no estamos acostumbrados a la normalidad, entonces festejamos que existan créditos hipotecarios. En principio son simplemente 2 o 3 bancos, pero pensamos que quizás exista, por una cuestión de competencia empresarial, otros bancos que también ofrezcan créditos hipotecarios con créditos UVA. Los créditos hipotecarios UVA, bueno, ha habido muchísimos usuarios que lamentablemente no tuvieron buena experiencia, terminaron en la justicia, no lo pudieron pagar. ¿Es riesgoso esta vez este crédito? El crédito es riesgoso, depende de la situación económica por la que en este momento atraviesa el país. En este momento la economía o la inflación está bastante controlada. Si esto sigue así, si este escenario se mantiene, en este momento sí convendría adquirir un préstamo hipotecario para mi primera vivienda y demás, porque se pagan a 25 o 30 años como en el resto del mundo. Ahora, si después se desencadena una inflación altísima, va a dejar de convenir, como sucedió con la primera camada de créditos UVA. Bueno, y ese riesgo, ese temor que tienen muchos a la hora de sacarlo también tiene que ver cómo se va a mover la inflación y cuáles van a ser los índices que se van a tener en cuenta para pagarlo, ¿no? Así es, está totalmente dependiendo de la inflación que haya en este país. En condiciones estables, un crédito hipotecario a 25 o 30 años conviene. Pero por supuesto el análisis es personal. Siempre el consejo básico es asesórense con alguien que entienda, un abogado o una abogada que los pueda asesorar, asociaciones de consumidores, pero no tomen decisiones que van a comprometer su capacidad crediticia a 25 o 30 años sin un correcto asesoramiento jurídico. Claro, y sobre todo el tema de los ingresos, ¿no? Porque en estos créditos quienes suman ingresos de otros integrantes de la familia han tenido el problema que a lo largo del tiempo, bueno, no todos pagaban la cuota y terminaba siendo un problema para el que se quedaba con el pago, ¿no? Así es, cuando aumentó la inflación en Argentina años anteriores, o sea, recientemente, eran impagables esos créditos porque la capacidad adquisitiva de la persona no aumentó, aumentó solo la inflación. En este momento hay un contexto positivo. En el momento que fueron los primeros créditos UVA, las propiedades en Argentina tenían casi un pico de máximo valor. En este momento las propiedades han bajado su valor. Entonces, recuerden ustedes que siempre van a pagar en base al valor de la propiedad. Entonces, es un contexto favorable porque las propiedades han bajado. Es un contexto favorable, pero teniendo en cuenta la inflación, ¿no? O los movimientos o el plan de gobierno que tenga este nuevo gobierno, porque es totalmente diferente al anterior. ¿Puede alguien tener confianza en que a largo plazo no va a tener problemas con este crédito? Es difícil comprometer la economía de Argentina. Yo obviamente no puedo afirmar nada, simplemente digo si el escenario se mantiene, sería un escenario favorable porque las propiedades bajaron de valor, entonces me estoy obligando a un valor mucho menor que antes. Ahora, si después se desencadena una inflación alta o una hiperinflación, va a dejar de ser conveniente. Bien, Victoria, bueno, por supuesto que esto recién se lanza y va a haber muchísimas preguntas, pero como decíamos, ¿no? Asesorarse es lo fundamental para no cometer errores y para no pasar malos momentos, porque el deseo de la casa propia es el que tiene casi todos, pero bueno, llegar a un momento donde no se pueda pagar es realmente muy difícil y le está pasando a muchas personas. Así es, y también en esto hay una responsabilidad por el derecho del consumidor de parte de las empresas. Los bancos, ya sean públicos
o privados no dejan de ser empresas y por lo tanto están regidos por la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces su obligación siempre va a ser explicar de manera clara, detallada y veraz cuáles van a ser las condiciones, cuáles van a ser los riesgos a la hora de que los consumidores busquen esa información en los bancos y piensen en su caso particular si les conviene o no les conviene. Gracias, Victoria. Por favor.